Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Veras Aybar, quien es profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además es politólogo y especialista en política internacional. Con el doctor Veras Aybar vamos a hablar temas importantes de migración, de política y de las huelgas que están anunciadas para este mes en la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Doctor Ángel Veras Aybar, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias, un placer estar nuevamente con ustedes. Doctor Veras Aybar, ¿cómo va la situación internacional en política? Un tanto enredada porque ya hemos hablado en programas anteriores sobre lo que es el enfrentamiento entre Rusia frente a Ucrania y OTAN, porque no puede hablarse de enfrentamiento de Rusia y Ucrania. Es Rusia contra alrededor de 30 países. Sí. El bloque occidental, si se quiere. Entonces parecería que nos está dando muchas lecciones la guerra a que hacemos referencia. Nos dice cómo dos naciones hermanas se están enfrentando y de qué manera. Rusia y Ucrania. Y Ucrania, que tienen el mismo origen. Sí. Entonces, te dice, ¿y de dónde viene esto? En cierta medida es una derivación de la disolución de la antigua Unión Soviética, en cierta medida. Pero es parte también del choque con el surgimiento de un nuevo orden mundial. O sea, la unipolaridad que conocimos del año 91 hasta hace poco se ha roto y se ha roto de manera violenta. Entonces nos encontramos con una serie de situaciones donde hay intereses que usted no se imagina. Nadie pensó que Estados Unidos, que está en la guerra, que ha aportado 200,000 y pico de millones de dólares, que llevado a peso es mucho número. Ahora resulta que quiere que le den 5 veces lo que fue el aporte. Dicho de otra manera, que se aportó 200 millones, tienen que darle eso multiplicado por 5. 1.000 millones. No. 5 por 2. Billones. Ah, okay. 5 billones tenían que dar. Pero como este país también aparece no disimulando siquiera sus intereses, diciendo, no, que quiero las tierras raras para administrarlas por 100 años o indefinida. Y Ucrania no puede supervisarme, no puede hacer comisaría, sino que nosotros vamos a ver qué le vamos a informar de eso, de su propio recurso natural. O sea que estamos viendo casi niveles de vulgaridad. Pero encima de todo lo siguiente, aparece Estados Unidos como el árbitro. Es juez y parte en este asunto. Ellos son los que están negociando el término de la guerra o el cese el fuego. Entonces están reunidos en Arabia Saudita, en un momento con los rusos, en otro momento con los ucranianos. Y se ve como el gran árbitro a Donald Trump, que en el fondo Donald Trump debería ser presentado como el dueño del desorden mundial, no como el árbitro. Eso le dice Díaz Cuevas, que el mundo está en un revoltillo que la gente jamás se imaginó. No hay orden porque no hay árbitro. Ha desaparecido el árbitro que se creó en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial, la ONU.
Entonces dice, pero la ONU debería estar interviniendo. No, lo que están diciendo es que si se diera el cese el fuego o término de la guerra, que entren tropas de Europa y de otros países a evitar un nuevo choque. No, pero para eso se creó la ONU. Si hubiera necesidad de alguien que arbitrara militarmente el asunto, deben ser los cascos azules de la ONU. Entonces, estamos frente a una situación muy complicada, muy complicada. Yo creo que entre las lecciones que da esta guerra es de cómo un país con avance tecnológico en lo militar y mucha disciplina puede enfrentar potencias y salir victorioso, que es el caso de los rusos. Yo no sé si para bien o para mal, pero la realidad nos dice que los rusos han tenido la capacidad de enfrentar no a Ucrania, es a 30 y tantos países que están ahí en el terreno. Europa. Europa entera. Sí, Europa. Europa entera. Entonces se ve que casi llega al término, pero es relativo. ¿No podría ser Europa un nuevo bloque? No, ellos son un bloque, son 27 naciones que están coaligadas, pero ya ahí se ven algunos niveles de fricciones. En los últimos días ha habido un desfile de autoridades, altos funcionarios europeos, visitando Pekín. Pues, ¿qué es lo que ellos han dicho? Bueno, pero Estados Unidos no nos quiere. No están hablando de unos aranceles de un 25% y posiblemente más. No nos quiere y tenemos que hacer ¿qué? Ver en qué medida Pekín, los chinos, nos reciben. El último que va a visitar ahora Pekín, Pedro Sánchez, presidente español, va para allá, después de mucha bravuconería, porque los chinos parecería que no le iría mal también en este río revuelto. Ganancia de pescadores. Parece que ellos van a medio desempeñar ese rol en esta etapa. Y esa guerra global dentro de la economía, ¿no afectaría al mundo? Desde luego. Es que el mundo pasó a ser dirigido por unos clanes. Había un clan, o hay todavía, de los globalistas, que es donde los demócratas tienen Porque lo que hay es una guerra comercial. Exacto, pero una guerra comercial que tendrá sus expresiones militares. Y la tiene ahora mismo. Hoy día se está peleando en Ucrania y Rusia en cierta medida, pero se está peleando en Yemen, se está peleando en Siria, se está peleando en Líbano y Palestina, y hay amenazas de guerra contra Irán y otros conflictos mundiales. Aquí en esta región de nosotros parecería que hay cierta paz. Estados Unidos amenazando a Venezuela en ocasiones con sanciones, con esto, pero parece que no se atreven. Eso de que puerco no se rasque en jabilla, parece que son refranes que tienen mucha fuerza. No le es tan fácil el asunto. Entonces esas guerras son el producto de la lucha que hace miles de años, porque no es nuevo tampoco, hace miles de años que la humanidad viene conociendo esa lucha por territorio y mercado, fundamentalmente. Es el caso. Así mismo es. Sí, sí. Territorio y mercado. Y mercado. Entonces así anda el mundo. Y ahora Trump la ha reavivado. Ahora con los nuevos aranceles. Que precisamente el miércoles él anunció un aumento de los aranceles y va a decir a qué países le va a aplicar los nuevos aranceles. El mundo, Díaz Cuevas, está frente a una amenaza tremenda. La gente no se imagina, pero es una amenaza tremenda. Porque estamos frente a un hombre que le han entregado el dominio del principal poderío militar y económico del mundo. Hay quienes cuestionan hasta dónde el principal poder económico es China o hasta dónde el principal poder militar es Rusia, con mayor cantidad de ojivas nucleares. Pero ellos todavía son. Estados Unidos tiene cientos de bases militares en Europa, Medio Oriente, África y hasta en esta zona. En Colombia tiene unas cuantas bases. Entonces usted se imagina el mundo bajo el capricho, bajo el cerebro de Donald Trump. Un hombre que de una u otra forma debe estar lleno de resentimientos. Porque conocemos nosotros la historia reciente de los procesos judiciales en lo penal y en lo civil contra este hombre. Con sentencias condenatorias. Pero él está por encima de la ley. No, eso entonces usted dice, si yo me le escapé, dirá él, al proceso o el sistema judicial norteamericano, ¿qué
¿quién puede atajarme? En su mente estaría fluyendo esa idea. En esa realidad entonces se encuentra el mundo. Un hombre que caprichosamente le coge con que quiere a Groenlandia. O que Canadá debe dejar de ser Estado independiente y pasar a convertirse en el número 51. O que México le está embromando mucho la cosa con el fentanilo y que va a declarar grupos terroristas a los carteles de la droga para poder, en base a la ley norteamericana, entrar a México militarmente sin tener que pedirle permiso a nadie. Esa es la realidad. Entonces, en esa situación usted dice, el hombre no tiene problema de chocar hasta con supuestos aliados, porque pueden chocar con nosotros, que no tenemos un origen propio, con ellos, común. Pueden chocar con los chinos y con los rusos, pero chocando con los canadienses, que son, si se quiere, siameses del poder anglosajón, del poder británico. Usted dice, pero esto es un caso asombroso. Entonces este hombre no tiene problema con quién va a chocar. Que hay muchos pueblos norteamericanos que dependen de Canadá. De Canadá. Por la energía eléctrica. Sí. Esa es la situación tenemos. ¿Tú crees que podría haber un autogolpe en los Estados Unidos posguerra? Estados Unidos, he dicho en otras ocasiones, y un hombre que cree que está por encima de la ley. Hace 40 y pico de años que el imperio norteamericano está en decadencia. Real, no digo porque uno sea antiimperialista ni nada de eso. No, son síntomas reales, evidencias de que va en decadencia. Y yo digo que comienza con la derrota en Vietnam en el 74. Humillado por los vietnamitas. Que pasa por situaciones como el escándalo en el Congreso. Como lo que fue el fraude contra el ecologista el que le hicieron en Miami. O sea, había ganado las elecciones y de buenas a primeras ocurre que no, que la votación de Florida cambió la situación. Se dedicó al problema de ecología. Pero el hecho de que Donald Trump, siendo presidente, ordene a su gente que tomen el Congreso. Y hay muertos, se dieron muchos muertos, policías y civiles. Y condenaciones. Y el hombre es amenazado de ser procesado. No lo procesan por esa situación y termina ahora indultando a los participantes de ese asunto. Pero algo más. Estados Unidos se encamina a rotura a lo interno. Allá hay un congresista por New Jersey que lleva más de 24 horas en un discurso en el Senado. ¿Del Partido Republicano? De los republicanos, estableciendo un récord. Es un acto de rebeldía en cierta medida. Yo no sé si es bueno o malo lo que está haciendo, pero es un acto de rebeldía frente a la arrogancia del presidente de esa Unión Social Americana. A eso le sumamos, le digo, el hecho de que este hombre no tiene control. Ya él ha dejado entrever la posibilidad de un tercer mandato. Sí. Un tercer mandato. Sí. Usted dice, ¿cómo se lo va a ingeniar si en el 57 establecieron que ninguna persona podría optar más de 2 veces para la presidencia de Estados Unidos? No. Que todo el mundo lo ha respetado. Entonces él está chocando con el Tribunal Supremo, con la Corte Suprema de Estados Unidos, que es mucho decir. De lo que 9 integrantes que hay, él incide sobre 6, pero aún así tiene un choque con el presidente del Tribunal Supremo. Entonces usted dice, bueno, y mandando a sancionar jueces. Hay toda una política neofascista. Porque un hombre que no quiere saber de los inmigrantes. Pero que, no quiere saber de negro. Pero que él es inmigrante. Pero de luego, pero se le olvidó. Sus padres son inmigrantes. Se le olvidó todo eso. ¿No? O sea, en su mente nubilada, que no, que él es un predestinado y que debe hacer lo que él considere, que ya eso de constitución. Entonces nos encontramos en Estados Unidos con un presidente que en el fondo él cree ser un monarca. Pero no monarca de los Felipe VI de España o los otros de Europa, que los que quedan, sino del periodo absolutista
donde el rey lo determinaba todo, era casi una especie de enviado de la divinidad, el rey. En esa situación estamos. La ultraderecha mundial ha tomado mucha fuerza, eso es una realidad, tal vez por la debilidad de los sectores progresistas y revolucionarios del mundo. Se han aprovechado en extremo. No es casual ver al Milei o al Bukele dando expresiones de orden. No, ustedes son neofascistas en el fondo. Doctor Veras Aybar, amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el doctor Veras Aybar, quien es abogado, politólogo y analista internacional en política. Doctor Veras Aybar, este mes que se cumple precisamente un año más de la Revolución del 65. 65. Creo que son 56 años. Bueno, no, 60 años. 60 años. 65 a 25, 60 años. 60 años. Se han anunciado 13 movimientos huelgarios en la República Dominicana. ¿Cómo usted lo ve? Sí. Yo siempre estaré a favor de la resistencia, de las protestas, porque cuando deje de estar a favor de la resistencia, cuando hay causa justificada, me estaría convirtiendo en un reaccionario. Espero no morir como reaccionario, morir dentro de lo que son posiciones de avanzada, de mejor país, o sea, básicamente. Entonces, por ahí hay unos llamados que tienden a crear esta confusión, porque vi a un dirigente político, creo que Carlos Peña se llama. Y también está el Frente Amplio y también está de nuevo la nueva orden, que La precisamente antigua orden dominicana. Tienen también movimientos en este mes. Sí. Creo que el partido de Carlos Peña, que es evangélico, obtuvo menos de un 1% en las elecciones pasadas. Sí. No, Porque su partido está reconocido. sí. Como dominicano tienen derecho a protestar porque la Constitución así lo consagra. No lo prohíbe. O sea, si son causas justas, nosotros estaremos siempre a favor de esas protestas. Con lo de Frente Amplio, desde luego, tengo que estar a favor, porque yo soy parte del Frente Amplio, no tengo que estar con media tinta. Lo de la antigua orden dominicana, que parece que sí, que es antigua en términos de pensamiento, nosotros creemos que es un grupo a tomar en cuenta por las autoridades, porque se le ven connotaciones y evidencias que no es propia de la dinámica, de la cultura política dominicana, porque nosotros no hemos movilizado mucho en el país durante decenas de años y no tenemos que poner un uniforme, ni andar con un aspecto militar. O sea, son cuestiones a tomar muy en cuenta. No es que no hagan uso del derecho a protestar y cosas así, pero lo que son elementos que evidencian cuestiones neofascistas, para no darle mucha vuelta al asunto. El gobierno está en la obligación de darle seguimiento a esa situación, porque aquí hay un ordenamiento establecido que manda a quienes tienen a su cargo el problema de la autoridad, la función policial y militar, quienes la tienen a su cargo. La Constitución en eso es clara. O sea, aquí no puede nadie escudarse en tal o cual formación política, religiosa, cultural, lo que sea, para confundir. O sea, y ya ese grupo ha tenido inclusive encontronazos con sectores progresistas en el Parque Independencia hace cierto tiempo. O sea, sin caer en negar el derecho a la organización que tenemos todos los dominicanos, sí debe tratarse con cierto cuidado ese asunto, porque puede creer determinado sector que eso le beneficia, pero eso le puede revertir en su contra. Entonces, lo que más me llama la atención es lo de Peña
porque Peña ha llamado creo que a 2 días de paralización, huelga nacional 26 y 27 de por la abril. independencia. El título está bonito, porque yo soy de lo que creo, Díaz Cuevas, que este país necesita una reestructuración, o si se quiere, una segunda restauración de la República. O sea, no hay que andar escondiendo situaciones. Aquí de una u otra forma el carácter soberano como tal del Estado se ha perdido. En la medida en que usted me dice que los norteamericanos deciden que no pueden por Manzanillo los chinos negociar, no pueden entregarle el puerto de Manzanillo a los chinos y lo asume el ejército norteamericano. No, así no. Eso no es propio de un Estado soberano, no es propio de un país que se dice independiente. Para no mencionar otros asuntos que se dan dentro de lo que es el término de presión o de manipulación que usa Estados Unidos en contra de ese carácter soberano del Estado dominicano. O sea, a nosotros en ocasiones nos quieren tratar como una colonia, no como un Estado nacional independiente, una entidad soberana, conforme a las reglas del mundo, al derecho internacional público. Pero parecería medio aventurero el problema de hablar de 2 días de paralización de un país, porque para paralizar un país usted necesita tener una gran incidencia en los actores sociales que andan diario poniendo a caminar esa sociedad. Hay que suponer que usted dispone de muchos miles de trabajadores para parar esa fábrica, que usted dispone de miles y miles de choferes para que se queden en su casa, que usted domina o tiene incidencia en los gremios profesionales y colegios. Los motoconchistas. Motoconchistas, que usted le va a tener unos millones de pesos para salir a regalarle un dinerito a esos motoconchistas y decirle cuánto que tú ganas diario. Bueno, me salen 1.500 y hasta 2.000 pesos en ocasiones. Pues mire esos 1.500, quédese en su casa. ¿Para cuántos miles de motoristas? Serían 3.000 porque son 2 días. Aunque son 2 días. Estamos hablando de duplicar el asunto. Aquí tienen que haber cuántos miles, ya no se pueden casi ni contar. Los miles y miles de motoconchistas. Aquí se venden diarios 100 motores diarios a nivel nacional, estadísticamente contabilizados. Se venden. Eso le dice muchas cosas. Aquí hay más de 3 millones de motoristas, de motores, Sí. Entonces decía... que circulan en el país. Decía José Stalin que no se puede jugar a la conspiración, porque si usted no tiene la capacidad de resistencia, sucumbe en ella. O sea, yo no puedo jugar a un llamado alegre si yo no cuento con la fuerza social, política, para no hablar de militar, con la fuerza social y política, por lo menos mínima. Que yo diga, no, yo controlo los sectores sociales que inciden en la movilidad y la dinámica diaria de la República Dominicana, yo incido y en consecuencia garantizo el paro. Entonces yo no puedo hacer un llamado a un paro de 48 horas para que no se me paralice ni un barrio. De eso hay que ser cuidadoso. Hay que suponer que mínimamente usted tiene el control de 10 de las 14 provincias del Cibao, que 4 de la del Este, y así por el sur y el distrito y el Gran Santo Domingo. Entonces una vez la gente, sin querer, hace el ridículo. Hace el ridículo. Le digo que causas no faltan en el país. No faltan causas para que el país resista. Y es lo penoso que se da en el plano nacional y en el plano internacional. Hay un adormecimiento de las sociedades, de la nuestra y de la mundial en relación a la resistencia necesaria. Doctor, la situación migratoria en la República Dominicana. Sí, es un tema bastante delicado. La República Dominicana tiene una situación muy especial, tal vez diferente a la de muchas otras naciones, que le llegan inmigrantes de miles de kilómetros, que le llegó un asiático que está aquí en el Caribe, que le llegó alguien del África y que está aquí en el Caribe, pero a nosotros nos llega de aquí, de la frontera, de una nación de la que nos separamos inclusive.
que vive una situación de miseria extrema y que tiene conflicto, donde las denominadas bandas dominan el 85% del territorio. Y entonces a eso se le suma debilidades desde el lado dominicano, donde hay un oficial o un raso cogiendo chelito en la frontera. Y eso no lo impide nadie, porque tampoco desde hace 20 o 30 años ha habido una debilidad en las autoridades encargadas de imponer la ley de migración, la 285-04, que es muy clara, una ley que establece con claridad qué hacer frente a un inmigrante irregular. Porque se cae también en la penita, en una penita, no, que hay una situación de mucha miseria y que en consecuencia hay que permitir eso. No, yo creo en la solidaridad humana, yo creo en el internacionalismo proletario. Pero legal. Eso tiene límite. Legal. El país tiene una legislación y hay que respetarla. Cuando se dio el terremoto en Haití en el 2010 fue, yo como consultor jurídico del Colegio Médico acompañé a la directiva. Fuimos primero a ver la situación en Jimaní y de ahí llegamos a Puerto Príncipe. Pero nosotros necesitábamos de un visado oiga, íbamos a un gesto de solidaridad, profesionales que no se iban a quedar en Haití en un momento de emergencia. Y nos requirieron visado. Después no sé cómo se manejó la situación, parece que le dio apuro y dijeron que entren esa gente. Y llegamos a Puerto Príncipe a ver la situación y en qué medida el colegio médico podía contribuir con la situación sanitaria. O sea, tiene que haber un orden. O sea, en nombre de la miseria no puede permitirse en el país un desorden migratorio. Les repito, yo soy solidario. Pero eso tiene 50 años, ese desorden. No, pero luego, pero hay autoridades que no hacen cumplir la ley y hay empresarios, una oligarquía dominicana que le va bien con esa mano de obra barata y no quiere nada que le complique sus ganancias. Es un problema de ganancias. Y le digo, a eso se suma el macuteo en la frontera y de bandas dedicadas al tráfico de personas. Entonces, tienen camiones, tienen autobuses y eso les representa mucho dinero. Pero es que la migración en el mundo no se ha podido acabar. No, porque los seres humanos tienen porque que... eso pasa entre Venezuela y Colombia. No, y entre nosotros y Estados Unidos. Y Costa Rica y México Panamá y Estados Unidos. Y Guatemala y México. Sí, y los africanos y los europeos, hacia Alemania o hacia Francia. Eso es mundial. Lo malo es que lo han politizado. No, lo han politizado y nosotros tenemos una realidad también, les repito. La de nosotros muy especial. Porque lo que nos da pena, por lo menos a mí, ¿qué vamos a hacer con los hijos de esos migrantes ilegales que ya nacieron en la República Dominicana y han crecido en la República Dominicana y no tienen documentos? Entonces, ni son dominicanos ni tampoco son haitianos. Sí, pero hubo una... ¿Qué vamos a hacer con todas esas gentes? Una normativa, la ley 169-14, no sé si la ha oído mencionar, a raíz de la sentencia del 2013, la 168-13 del Tribunal Constitucional, con la 169-14 venía a establecerse una regularización de todos los ilegales en la República Dominicana. Ahora usted pregunta, ¿y cuáles han sido los resultados? ¿En qué ha quedado esta ley? La mayoría de los dominicanos no sabemos, ni incluyendo los abogados. No sabemos cuál ha sido su forma de ejecución, qué cumplimiento se le ha dado. O sea, que no es que haya ausencia de normativa, hay normativas. Ya, pero ya entendemos. Doctor, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted haya concluido. Le doy unos cuantos segundos para que usted se despida del pueblo dominicano. Bueno, nada, seguir confiando la sociedad dominicana en su conjunto, en que es posible un mundo mejor, que el país puede tener una situación mejor, porque necesariamente el ser humano no vive para sufrir, sino para disfrutar de cierto bienestar. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Veras Aybar. A ustedes, como siempre, les damos las gracias. Yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.
Gracias.